cosas y hasta el encontrarse en una trampa. Nuestra realidad política se inscribe en la encrucijada. Hay una crisis política en la que las ganancias de recursos son más importantes que la búsqueda por condiciones justas y dignas para todo ser humano. Para toda persona pensante, la actualidad política exige la búsqueda de nuevas maneras de expresión. Ya no es posible mantener una indiferencia frente a la violencia y a la desaparición de las personas, pero las formas de protesta deben buscar otros instrumentos. Las perspectivas del arte, la literatura y la filosofía pueden contribuir a la formación de un nuevo imaginario para la reflexión, la acción y la creación de un universo político alternativo. Este coloquio busca proponer otras maneras de concebir lo político para salir de los moldes convencionales, anacrónicos y desgastados que buena parte de la actividad actual ha manifestado. El acto político debe rebasar la parálisis del imaginario para no caer en los mismos patrones de protesta. La muerte de lo político se encuentra en las actuales estructuras de poder, pero también en la protesta a esas estructuras de poder, ¿no? Entonces, quienes organizamos este coloquio, doctora Patricia Gomedo, doctor Gabriel Báez y profesor Ángel Rubio, agradecemos la participación de los ponentes, tanto colegas como estudiantes. Este evento no se podría haber dado sin el apoyo de la escuela de teatro, ¿verdad? Y la misma facultad de apoyo. Bueno, Argentina, sin más, Bueno, yo me llamo Alexandra Rodríguez y soy maestra de letras inglesas del Colegio de Letras Modernas. Y hace ya varios años, leyendo a Virginia Woolf, un libro maravilloso que se llama Un cuarto propio, que hace poco, por cierto, que lo presentó el doctor Báez, de aquí del web, hicimos un libro que coordiné con diferentes ensayos sobre Virginia Woolf. Se los recomiendo ampliamente, no es nada caro y es muy breve, ¿no? Entonces, leyendo Un cuarto propio, me encuentro con que Virginia Woolf dice que a partir del siglo XVIII en Inglaterra hubo una revolución, y es que la mujer empezó a escribir y a publicar. Y de ahí me dio por investigar mujeres novelistas del siglo XVIII que no aparecían por ningún lado, en ninguna antología y demás. Fue, creo que en los años 80 que comenzaron a publicarse en Inglaterra algunas de sus novelas, que era un lío encontrarlas. Y vi que había una tradición femenina en la novela que estaba totalmente borrada, ¿no?, del canon masculino autoritario de la literatura, ¿no? Y comencé a dar aquí un seminario en letras inglesas sobre estas novelistas inglesas del 18. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué hace aquí esta mujer hablando, ¿no?, de novelistas del siglo XVIII? ¿Qué tiene que ver esto? Y entonces, yo lo que propongo es que a partir de estas novelistas se inicia una cadena, se inicia una tradición que en realidad hemos visto en la televisión y en el cine muchas películas sobre Jane Austen y Orgullo y Prejuicio y demás, ¿no? Pero son escritoras del siglo XIX en realidad, ¿no? Y cómo estas escritoras no hubieran podido publicar como lo hicieron sin estas mujeres del siglo XVIII, que en la verdad fueron unas grandes transgresoras, porque se volvieron tan populares que los hombres empezaron a publicar en el 18 en Inglaterra con seudónimos femeninos, ¿sí?, como sucedía en el siglo XIX, que había mujeres que tenían que publicar con seudónimo masculino para que fueran aceptadas.
Entonces, estas novelas de estas mujeres brinda una nueva escucha a sus lectores y lectoras e inicia una nueva comunicación también con ese público lector que nace en el 18 también. Y empiezan también a darnos una construcción del otro, ¿sí? De cómo es la mujer. Ahora, ¿cómo lo hacen? Porque es un siglo con muchas convenciones, no es el siglo de la razón, ¿no? Y que el hombre hablaba sobre la mujer y la mujer no hablaba sobre sí misma. Entonces, a través de escritos, ¿sí? En la novela, un estilo muy pulido, muy convencional, etcétera, ¿no? Ellas comienzan a hablar dentro de las convenciones patriarcales, ¿sí? Empiezan a hablar de lo que es ser mujer y cómo se le da una voz a la mujer, lo cual resulta muy interesante. Por eso titulé esto como el silencio transgresor, porque no es que vayan ellas con pancartas, no, es todo a través de estas novelas tan populares, de un discurso que se llamaba sentimental en la época, que aludía a la mujer, pero la mujer dentro de las convenciones sociales, políticas y económicas, ¿sí? La mujer como la madre abnegada, sacrificada, etcétera, la señorita que nada más piensa en casarse y demás, ¿no? Y les voy a... Yo lo que encuentro en el 18 es una suerte de protofeminismo, que no es el feminismo en realidad, ¿no? Pero que a partir de este siglo ya se empieza a dar esta nueva idea, porque es la historia de las voces que cobran una identidad, ¿sí? Y que a partir del silencio surge esta voz de la subversión. Entonces, ¿cómo le hago para...? Esto dice Virginia Woolf en un ensayo que se titula La mujer y la ficción, ¿no? Ella habla de que, bueno, ¿por qué no hay escritoras anteriores al 19? ¿No? ¿Qué pasa? Porque hay escritoras en la Edad Media, en el Renacimiento y demás, ¿qué pasa con todo esto? ¿No? Y dice, se sabe muy poco acerca de la mujer. La historia de Inglaterra es la historia de una línea masculina y no femenina. De nuestros padres conocemos siempre un hecho algo reluciente. Fueron soldados, marineros, ocuparon tal posición o crearon tal ley. Pero de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, ¿qué permanece? Nada, solo una tradición. Una era bella, otra era pelirroja, la otra la besó una reina. No sabemos nada acerca de ellas, solo sus nombres y las fechas de sus matrimonios y el número de hijos que tuvieron. Esa es una traducción de Ahora, esto es lo que yo leí en un cuarto que dice, a fines del siglo XVIII se operó un cambio que de estar yo reescribiendo la historia, lo estudiaría más prolijamente, considerándolo de mayor importancia que las cruzadas o las guerras de las rosas. La mujer de la clase media empezó a escribir. Claro que es mucho más extenso, pero escogí este párrafo. Ahora, Virginia Woolf nos dice, ¿qué sucedía, por ejemplo, anteriormente? Escribían las aristócratas, ¿no? Que es la que tenían también acceso a una educación, porque la mujer no lo tenía. Y entonces, en sus folios, ¿no? Escribían poemas, sobre todo era poesía, y la intercambiaban con amigas, ¿sí? Pero ¿qué sucede en el 18, en Inglaterra, que es cuando surge también el capitalismo? Que la clase media, ¿sí? Tiene una preponderancia económica vastísima, porque también es el gran auge del comercio que convertiría luego a Inglaterra en un gran imperio, ¿sí? Entonces, estas familias muy adineradas de clase media querían casar a sus hijas con aristócratas o con otra gente de mucho dinero, y surgió algo nuevo para la mujer, que era la esposa de estos comerciantes. En realidad tenían que dedicar su tiempo al ocio, a no trabajar. Y
fue cuando se crearon los grandes salones de mujeres que invitaban a otras mujeres, invitaban a políticos. Había muchas mujeres muy famosas en Inglaterra con estos salones, que fue una idea que heredaron de Francia, y en ellos se discutía política, literatura y demás, ¿no? Y este escritor, Jonathan Swift, que luego leyeron Los viajes de Gulliver y demás, en esa época los hombres, cuando salían a la calle, usaban medias blancas, ¿no? Y cuando estaban en su casa, usaban medias azules, las famosas blue stockings. Y entonces él iba a un salón que frecuentaba mucho de una aristócrata que se llamaba Lady Montana, y decía: aquí me siento tan cómodo que puedo venir con mis medias azules, ¿no? Y eso de las blue stockings, ¿no?, fue algo que fue un término que se utilizó para llamar a la mujer politizada, que escribía, ¿no?, que pensaba en que la mujer debía tener una educación, que fue un gran tema en el siglo XVIII, y qué tipo de educación. Y por ejemplo, las feministas del siglo XIX en Inglaterra les decían las blue stockings, porque usaban también esas medias azules. Entonces, yo preparé aquí algo que les voy a ir leyendo. Y ustedes también, bueno, aquí lo tengo también escrito, no todo, pero algunas partes, ¿no? Y entonces dice: la crítica inglesa dicta que el periodo de la novela escrita en Inglaterra comienza en 1811 con Jane Austen y su novela Sense and Sensibility, ¿no?, que es ¿cómo se llama? Sentido y sensibilidad, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, más de 150 años antes de que saliera a publicar esta novela, ¿sí?, hay muchos escritos, hay obras de teatro, poesía, libros de conducta, ensayos sobre educación, moral, filosofía y derechos de la mujer. Por ejemplo, si recordamos a la famosa Mary Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley, la que escribió Frankenstein, ¿sí?, que ella en el siglo XIX el siglo XVIII a finales ya propone derechos de la mujer. Pero como era una mujer poco convencional, que tenía un hijo ilegítimo, y todos la veían como la desbocada de Londres y demás, pues en realidad no tuvieron mucho auge sus escritos, porque fueron rescatados mucho después. Entonces, Virginia Woolf, repito, considera que un momento decisivo en la literatura inglesa sucede cuando la mujer comienza a incursionar en el campo literario y a recibir dinero por su trabajo. Eso es un gran cambio, ¿sí? Esto es lo que yo propongo como una encrucijada en el camino de la escritura, ¿sí? Es un hecho de suma importancia, declara la Woolf, que sin embargo la crítica masculina solo se ocupa de algunas escritoras y otras las olvida, sin considerar que son eslabones de una cadena, ¿sí?, de una tradición femenina en la escritura. La escritura femenina inicia la búsqueda de un cuerpo propio e indaga en un lenguaje capaz de nombrar y expresar sus deseos, de participar en un proceso de reconocerse y revelarse en el cuarto propio, ese cuarto propio del que hablaba Virginia Woolf, es decir, un cuarto propio, un cuerpo propio, un deseo propio. Ahora, la historia de la recepción de lo escrito por la mujer también es una historia de una continua marginalización y represión. Pero para estas mujeres, escribir constituyó un acto liberador y publicar era un acto de mucha transgresión, porque ¿alguien tiene un plan para escribir? Yo tengo. Creo que se me olvidó el concepto. Yo también tengo. Porque para hacerlo de una manera más gráfica, se va a entender mejor. Aquí está. Sí, eso fue lo que se me olvidó. En el siglo XIX hay dos esferas muy aisladas.
separadas. Una es la esfera privada y otra es la esfera de lo público. En la esfera de lo privado, ahí es donde reside la mujer, ¿sí? Su hogar, su salón, los hijos, el manejo de una casa, etc., ¿no? Y se publicaron muchísimos libros que se llamaban de conducta, de cómo una mujer o una joven debería de conducirse en sociedad. Incluso hay un libro que publicó una mujer, que ahorita se me fue el nombre, que hablaba de cómo tratar a los sirvientes. Y era terrible, porque no hay que darles de estos de comer a los sirvientes. A los sirvientes hay que encerrarlos a tal hora, que luego resultó que ella dijo, en realidad es una sátira, pero nadie lo entendió. Y pensaron que sí, que era un libro de cómo tratar a los sirvientes. Ahora, el lado público era el lado del hombre, ¿sí? Y entonces es la época también en que hay lo que se llamaban, había unas pubs, ¿no? Casas de té, chocolate house, donde se tomaba el chocolate, que era bueno, la gran maravilla en la época. Y esto asistían los hombres, y ahí discutían y demás, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la mujer que publica? Porque ella rompe esto, es lo privado y lo público, y en este momento aquí que se une es donde la mujer publica, que lo privado lo vuelve público. Por eso pensaban que eran autobiografías, entonces la mujer tenía que ser sumamente cuidadosa de lo que escribía. No fueran a pensar que ella era una mujer pública, y claro que quién quiere ser una mujer pública en el 18, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy interesante de esa época, el lugar que va a ocupar la novelista, ¿no? La mujer que escribe. Entonces, como ya dije, la novela en el siglo XVIII despierta muchos sentimientos muy ambiguos y suscita muchísimas opiniones enfrentadas, ¿no? Porque es algo muy nuevo, novela, algo nuevo, ¿no? Entonces, es un producto de consumo público, pero que se nutre de la individualidad de lo privado para develar los pensamientos de un personaje o los secretos íntimos escritos en cartas de diario, porque también es el momento en que surge la novela epistolar, y entonces eso te convierte a ti como lector en una especie de voyeur, que está viendo lo más íntimo, que es un diario, que era lo que se escribía, estaban esos muebles nuevos, secreter, que es un secreto, con llaves y laberintos ahí en el mueble, ¿no? Para que nadie descubriera tus cartas en los diarios. Entonces, cuando aparece la novela en el mercado literario, su lectura provoca desconfianza, porque dicen que va a darle a los jóvenes una visión falsa de la vida, y que las muchachas jóvenes y vulnerables carecen del buen juicio para enfrentar a los hombres y corren el peligro de ser víctimas de seductores, dicen, porque la novela ofrece una visión falsa de la vida y de la muerte. Entonces, en el siglo XVIII, repito, es cuando crece el interés por la mujer y por su subjetividad, algo totalmente innovador. Y como digo, esto claro que no conduce a una visión feminista, no estamos todavía en ese lado, pero sí a una visión protofeminista que se va desarrollando. Entonces, desde una perspectiva actual y en la época también, ser escritora resultaba en sí una contradicción, porque la mujer no tenía, carecía de derechos, no tenía una existencia legal ni moral como individuo, y el acto de escribir afirmaba su individualidad, y escribir equivalía a ser, a crear, a existir, ¿sí? A crear una visión del mundo, y esta afirmación constituía una transgresión que la escritora fue disfrazando a través de las conductas que la sociedad consideraba apropiadas. Y hay una escritora que se llama Fanny Burney,
escribió una novela titulada Evelina, que quisiera yo nada más detenerme un momentito. Y si la novela hace público lo privado, ¿sí?, y ayuda a desarrollar un culto hacia la sensibilidad de la mujer en el siglo XVIII, para la mujer, repito, escribir y publicar era por definición un acto de transgresión. Ahora, Evelina, escrita por Fanny Burney, que era una muchacha muy convencional, hija del músico de la corte, ¿no?, de que conocía a muchos escritores y demás, ella escribe esta novela, pero no la publica. Su hermano es quien la publica, ¿sí?, y la publica como sin el nombre de ella. Entonces empiezan las especulaciones, que si es un hombre, que si es una mujer, que si es una mujer, y finalmente se descubre que es esta muchacha, ¿no? Y el círculo de las Blue Stockings la empieza a proteger y a promover, aunque ella no quería, porque era un círculo que nada convencional, ¿no? Entonces, aquí el personaje principal es una chica con este nombre, porque en muchas de las novelas del 18 el título es el nombre del personaje, ¿no?, que no ha sido reconocida por su padre, que es un aristócrata, porque según él está muy seguro de que es la esposa, pero el tipo era un tipo malvado y demás, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del ideal femenino del siglo XVIII, una heroína como Evelina es un ejemplo a seguir para toda jovencita. Esta visión es el resultado de una lectura convencional, una lectura que busca los elementos didácticos que fueron parte de la creación en la novela. Sin embargo, no es la única lectura que podemos hacer de la novela sentimental como Evelina y de sus personajes. Evelina, que es una novela epistolar, hace que algo que parece ahorita muy tonto, pero en la época era muy transgresor, es que esta chica demostrara a través de la escritura que ella puede confiar en su propio juicio y tomar decisiones lejos de aquellos que le están brindando. Entonces, a pesar de la frágil posición en la que ella se halla, a través de la soledad y la escritura es que comienza a tener su poder. Esto da pie a la subversión, ya que al estar sin una guía firme y constante, tiene que desarrollar su propio juicio y tiene la entera libertad de actuar como mejor lo considera. Aunque una lectura convencional como la de la época tienda a que se piense lo contrario. O sea, es muy raro que una chica pueda tomar decisiones por ella misma. Entonces, por medio de la escritura, el personaje se crea a sí mismo. La escritura es un poder silencioso y por tanto es subversión. Escribir significa poder porque al convertirse en narradoras son creadoras. Debemos entender que gran parte del poder inherente a la escritura encuentra su fuente en una paradoja. Aunque escribir es expresarse y por ende significa romper el silencio, la subversión de la protagonista no es una subversión visible. La rebelión es silenciosa, porque se gesta desde lo que no se dice o desde las apariencias. Vemos que su perfección estriba en su uso del artificio, y ese artificio es la escritura. Evelina es una excelente narradora, y sus narraciones no solo son cautivadoras por las injusticias que denuncia, sino también por su humor. En muchas de estas novelas, sobre todo en Evelina, encontramos una crítica social muy fuerte hacia las convenciones de la época y hacia la manera en que se trata a la mujer. Para finalizar, por medio de los personajes femeninos en estas novelas, es posible entender por qué la novela fue un vínculo de la mujer con el mundo público. Como lo dijo Frances Burney, la autora de Evelina, en su presentación de la novela, los novelistas estaban marginados por otros miembros del mundo literario. Así fue posible que el género femenino se abriera camino y que encontrara un espacio para la expresión. En este acto singular,
es posible que encontremos también la justa posición de la virtud y la subversión, pues las escritoras de la época demostraron un dominio de la lengua inglesa y del artificio de la literatura equivalente al de los escritores masculinos. Ahora, algunas de estas escritoras aquí aparecen. Una de ellas es Aphra Behn, que es finales del siglo XVII, que Virginia Woolf admiraba tremendamente, que era una mujer con una vida individual un poco escandalosa porque tuvo amantes, poesía, etc. Y ella publica lo que muchos consideran la primera novela escrita en inglés, que se llama Oroonoko, que está publicada casi 80 años antes de que Jean-Jacques Rousseau escribiera su famosa novela sobre el noble salvaje. Y es una novela que se publicó mucho antes de las novelas de Defoe, por ejemplo, ¿no? Otra es Eliza Haywood, que es una escritora muy interesante porque primero fue una mujer también de vida muy escandalosa según los parámetros de la época, y luego cambió totalmente y empezó a escribir este tipo de novela más convencional, entre comillas, aparentemente, y una de ellas es esta. Charlotte Lennox escribe La Quijota, basada en el Cervantes, en el Quijote de Cervantes, y Evelina se publicó en el 1778, de la que voy a hablar muy breve. Y estas son mis palabras.